Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Qué tal les ha ido con esta serie? ¿Cuántos han podido reparar relaciones? O por lo menos a comenzar a repararlas. La verdad es que somos complicados, ¿no es cierto? Nos gusta a veces involucrar cosas que no tienen nada que ver y entonces empezamos a crear situaciones en nuestra vida que hacen que nuestras relaciones se vuelvan un caos. Y Pepe a lo largo de estas 3 semanas nos ha enseñado 4 elementos que justamente nos llevan a ese punto, a complicar nuestras relaciones. ¿Cuántos dan un aplauso por la vida de Pepe que nos ha enseñado a descifrar estas 4 Cs? Y la verdad es que es algo que parece inconsciente, pero la realidad es que sí estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Somos personas que entendemos lo que hacemos todos los días y cómo estamos usando esas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y sí, es bien práctico y a quien no le gusta que estas 4 Cs funcionen a su favor. Saben, he leído muchos libros sobre cómo poder persuadir a las personas, cómo poder, e incluso estos libros de ventas, y hablan mucho acerca de estas herramientas, de estas 4 Cs de diferente forma, pero al final es exactamente lo mismo. Y justo eso hacen con nosotros. Hace unos días estábamos en una tienda con Yamel de ropa y el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Y entonces, ¿qué tipo de ropa creen que estaba expuesta recientemente? Ropa de invierno. Entonces, sentías el frío rico, veías la ropa y se te antojaba. Decías, oye, ese suéter se ve bonito. Oye, esa... Y entonces empiezan a corretearnos para hacernos sentir que necesitamos comprar. ¿No es cierto? ¿Quiénes han ido a las ofertas, ¿cómo les llaman? Las rebajas. ¿Han ido alguna vez? ¿Algunas rebajas a alguna tienda? ¿Qué es lo que encuentran en particular en las rebajas? Se van a dar cuenta que están todas las cosas revueltas. ¿Lo han visto? Está todo o en una mesa o todo colgado así. No hay orden, como normalmente lo tienen cuando son de temporada. Y entonces empiezas a ver, dices, no voy a llevar nada, solamente voy a ¿qué? Solo voy a checar qué hay, voy a ver. Y empezamos a revisar y encuentras algo que te gusta y lo encuentras de tu talla. Pero si ves hacia la derecha, ya no hay más de esos iguales. Y ves a la izquierda y todo es diferente. ¿Qué es lo que pasa en tu mente? Si no me lo llevo ahora, ya no voy a encontrar otro de mi talla. Porque esta es la última. Y entonces no lo ocupas, no lo necesitas y lo compras. ¿Ven cómo no solamente en las relaciones funcionan estas 4 Cs? También funcionan en marketing, en los negocios. Y así es como funcionan muchas cosas alrededor de nosotros. ¿A algunos de ustedes los han invitado a alguna premier de películas que van como 2 o 3 meses antes de que la película se estrene? ¿Han ido a alguna de esas? Normalmente son entradas que regalan. Te dicen, te vamos a invitar a la premier, vas a ser de los que va a ver la película 2 meses antes. Y entonces tú vas, ves la película y dices, esto está genial. Y te coaccionan, te dicen, no le cuentes a nadie, porque fuiste de los privilegiados de ver la película 2 meses antes. Y sales de ahí, ¿qué haces? Lo cuentas a todo el mundo. Te regalaron la entrada, pero fuiste la publicidad gratis para el cine. ¿Te regalaron después un combo de palomitas, refresco? No, pero un montón de personas a tu alrededor van a ir a ver la película. Porque tú llegas con esa actitud sencillita como argentino y les dices, ¿qué crees? Fui a ver esta película. Y está, no te voy a contar nada, pero está buena. Y entonces, esto ocurre en nuestro día a día. Vemos a los niños y ocupan estas 4 Cs constantemente.
Pues hoy vamos a platicar de algo muy interesante. ¿Quién ha ido a un buffet? Y pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Vemos tanta comida que decimos, ¿qué me como? Quiero comerme todo. Creo que a todos nos gustan los buffets, nos gusta estar ahí. Yo quiero enseñarles mi sección favorita de los buffets. Checus, esa no. Perdón, es error allá con Checus. Esa es la parte favorita mía de los buffets. Yo sé que los que me conocen saben que sí, es verdad. No, ¿a quién no le gusta estar ahí, ver la comida, se ve deliciosa, ¿no es cierto? Pero lo que normalmente hacemos es, voy a probar un poquito de todo y nuestros platos acaban siendo majestuosos, ¿no es cierto? Se ven, a veces es más fácil darle la vuelta al plato que brincarlo, de tanto que le ponemos. Y después de haber comido todo eso, de haber disfrutado todo eso, ¿qué pasa con nosotros? La indigestión, ¿no es cierto? Ay, me siento... Pues justamente hoy vamos a hablar acerca de una receta que nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones. El título de mi mensaje hoy es Deja la ofrenda y lleva las galletas. Y esto quizá pega un poquito en nuestra cultura religiosa que constantemente está ahí abordándonos todo el tiempo, porque creemos que estar aquí, traer una Biblia y de vez en cuando abrirla y quizá en la semana si nos acordamos hacemos una oración, eso cambia todo. Hace tiempo mi papá, cuando él no quería acercarse a Dios, él veía la actitud de algunos familiares y él decía, mira, es que está bien fácil, porque soy la peor persona del mundo y el domingo llego y le digo, Señor, perdóname. Y entonces ya, todo lo que hice mal no tiene ningún problema, ya no pasa nada, nadie me va a decir nada, es más, nadie puede decirme nada porque ya Dios me perdonó. Y recuerdo mucho esas palabras de mi papá y justamente es algo que encontramos en Mateo y me llama mucho la atención porque a veces actuamos de esa manera. Nos olvidamos de todas las cosas que hay en nuestra vida diaria que están estorbando nuestra vida y llegamos aquí y decimos, Señor, hoy todo se resuelve en mi vida. Pero ¿saben una cosa? Cuando venimos a Cristo, y yo sé que muchos lo experimentaron, en lugar de tener una vida resuelta, parece que la vida se complicó más, ¿no es cierto? De hecho, a veces bromeo con Yamel porque casi empezamos la semana con una oración poniendo nuestros planes en las manos de Dios, tanto personales como de negocio y todo lo que estamos haciendo, y 5 minutos después algo detona una situación y empezamos a discutir. Entonces, a veces cuando empezamos esa oración, yo la volteo a ver y le digo, vamos a orar, pero por favor no vayas a explotar después. No es cierto, ella es la que me dice a mí. Pero eso ocurre muchas veces. Decimos, ya, todo se resolvió, ya yo llegué ahí, lloré a moco tendido en el altar, ya todo tiene que estar resuelto, voy a salir, todo el mundo me va a ver bien, a los que les debo ya no me van a querer cobrar, todo va a estar en perfectas condiciones. Y salimos y parece que todo empeoró, todo se puso bien complicado. Y creo que la respuesta la tiene Mateo, una parte de esa respuesta porque hay mucho acerca de esto. Así que vamos ahí a Mateo 5. Dice ahí, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, porque tenemos claro que la ofrenda no solamente es dinero, ¿verdad? Estamos claros con eso. Y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu
ofrenda. No dice siquiera presenta la ofrenda y ya después vas a hacer lo que tienes que hacer y luego vienes. Sé que hay muchos predicadores que les gusta hacer eso. Ven, deja la ofrenda y después resuelve todo lo que tengas que ver con tu vida. No voy a hablar de ellos, pero vean lo interesante. No dice si tú tienes algo en contra de alguien. Dice si tú recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya. Porque a veces el cristianismo creemos que es eso. Yo estoy en paz. Y lo hablaba Pepe la semana pasada. Yo no le debo nada a nadie. Yo estoy bien tranquilo, pero sabes que medio mundo no te quiere ver. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Mateo dice, contando lo que Jesús está compartiendo, es deja la ofrenda, es decir, de nada te sirve estar aquí dándote golpes de pecho, deja esa ofrenda ahí y ve a buscar a la persona con la que hay un conflicto, reconcíliate y después regresa. Cada vez que venimos acá, cada vez que escuchamos un mensaje, esa es la idea. La idea no es solo decir, ¡ay, qué bonito! Estuvo genial, me la pasé bien, sino que es, yo vengo aquí, Dios habla a mi vida porque es el mismo mensaje para todos, pero cada uno entiende algo diferente por lo que está pasando en su vida, en el día a día. Y yo voy allá afuera y digo, tengo que practicar esto. Ya, por lo menos, me esperaré al martes para discutir con Yamel. Ya no lo voy a hacer los lunes. Y entonces, nuestra vida empieza a ver cosas diferentes. Y la gente empieza a decir, oye, hay un cambio en él. No, el cambio no es porque lleva una Biblia bajo el brazo. Su cambio no es porque bajó la app de YouVersion. Su cambio no es porque su vocabulario es diferente. Estoy notando un cambio en cómo reacciona a las situaciones. Y nuestras relaciones en gran parte se truenan por cómo reaccionamos a los momentos que ocurren en cierto punto de nuestra vida. Escuchaba a una persona que es muy iracunda, un político que siempre está peleando y está discutiendo con todo mundo, y alguien en una entrevista muy tranquilo le preguntaba, ¿qué es lo que la gente te dice para que explotes de esa manera? Y yo dije, pues cualquier cosa que le dicen siempre explota el hombre. Pero él dice, no, la verdad es que no hay nada que me haga explotar como tal, no hay algo específico. Dice, yo creo que es el cúmulo de todas las cosas que me dicen constantemente y de pronto alguien puede venir y decirme, estás despeinado y exploté. Dice, mi problema son las reacciones. Yo decía, wow, ¿cuántas veces nosotros sabemos que nuestro problema es cómo reaccionamos ante las situaciones que hace que nuestras relaciones estén en decadencia en lugar de estar creciendo? Por eso hoy vamos a cocinar algo interesante. Miren, normalmente nuestro buffet, hay tantas cosas geniales en la vida y nuestro buffet es este. Estofado de resentimiento. ¿A quién le gusta eso? Ensalada de falta de perdón. Plato vacío de comunicación. Ensalada de desconfianza, plato de atención fría y sopa financiera amarga. Pero eso no es todo, también tenemos postres en el buffet. Tenemos la tarta de inseguridades y el pastel de amargura, amargo. ¿Suena bonito ese buffet? ¿Comerían ahí? ¿Qué se servirían de ese buffet? Sin embargo, todos los días estamos con este tipo de platillos. Constantemente los estamos tomando, los estamos comiendo. Hay tantas cosas increíbles en la vida que podemos tener a nuestra disposición y no, nos gusta lo amargo, nos gusta lo frío, nos gusta las cosas a veces sin sabor. Y esto me recordó una historia de un hombre que creo que se las he contado alguna vez.
Su sueño de toda la vida era ir a un crucero. Él dijo, yo si voy a un crucero, con eso ya, no necesito más en la vida. El hombre juntó dinero, trabajó mucho, se compró su boleto para ir al crucero y le dieron varios trípticos. Él los empezó a ver, dijo, wow, este crucero va a ser genial, es el sueño de toda mi vida. Y cuando vio los trípticos, vio los restaurantes que había en el crucero. Y él dijo, creo que no planeé bien este viaje, porque ya tengo para ir al crucero, pero no tengo para comer en el crucero. Y esos restaurantes se ven muy finos, seguramente son muy caros. Y él lo que hizo fue comprar queso y galletas. Dijo, el queso no se va a echar a perder tan pronto, las galletas van a durar, y con eso yo disfruto el crucero. Nadie me va a amargar ese viaje. Llega y pues le dan su cabina. Él empieza a ver todas las cosas que había en la cabina y empieza a disfrutar de ese crucero una semana ahí, viajando por diferentes lugares. Y el hombre, cada vez que era la hora de la comida, él iba a su cabina, tomaba un pedazo de queso y comía galletas. Pero el hombre era feliz. Él decía, ¿qué más puedo pedir a la vida? Estoy en el crucero de mis sueños. Cuando este hombre llega al final, ya había hecho amigos, ya era el último día, había terminado la cena de gala. Normalmente los cruceros tienen una cena que le llaman la cena del capitán, donde el capitán sale y saluda a todos, todos van bien vestidos, y normalmente ese es el día en que los cruceros sirven la langosta. Y entonces el hombre pues estaba, ya todos habían terminado de comer, muy rico, y él estaba con su último pedazo de queso y sus galletas ya un poco aguadas, pero él estaba feliz. Y de los amigos que había hecho, uno le preguntó, le dijo, oye, tenemos una curiosidad todos, y es por qué cada vez que todos vamos a comer, tú te alejas y empiezas a comer queso y galletas. ¿Es un tipo de religión? ¿Por qué se debe eso que haces siempre? ¿Por qué no comes con todos nosotros? Y aquel hombre le dice, es que yo quería viajar en crucero, y le cuenta su historia. Todos están a punto de llorar cuando uno lo toma del hombro y le dice, ay amigo, está increíble tu historia, pero no sabías que toda la comida está incluida en el precio del crucero. Se había perdido todas esas comidas deliciosas. Pues justamente eso es lo que nos pasa a nosotros comiendo de ese buffet que les acabo de enseñar en nuestra vida. Nos amargamos, estamos todo el tiempo complicados, estamos con un montón de problemas, malas amistades, malas relaciones. ¿Conocen matrimonios que llevan años, que dicen vamos a celebrar nuestros 50 años de matrimonio y duermen en habitaciones separadas? Es increíble, pero siguen ahí. Y tenemos tantas cosas incluidas en esta vida y no las disfrutamos. Pero al final, y hay expertos que se han dedicado a hacer estos estudios, la gente no se arrepiente de no haber comprado el teléfono de última tecnología, de no tener el auto más deportivo, de todas esas cosas que creemos que son importantes. La gente no se arrepiente de eso. Se arrepienten de no haber tenido una mejor vida, haber disfrutado a los hijos, haber disfrutado con los papás, haber disfrutado todo lo que tenían. Y es por eso que si empezamos a leer estos textos, estos 2 versículos de Mateo nos dan todo lo que necesitamos para cambiar esa situación con respecto a nuestras relaciones. Y miren esto, vamos a ver los ingredientes que nos da Mateo para tener mejores relaciones. Estos son 4 ingredientes muy sencillos y que quiero que se lleven. El primero de ellos es reconocer, dejar, buscar y hablar. Esos son los 4 ingredientes. ¿Qué tiene que ver esto en esta receta? Miren, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el conflicto. La mayoría de nosotros negamos que tengamos algún conflicto. Si decimos yo me llevo bien con todo el mundo. Es más, hay un libro que dice
aprenda cómo llevarse bien con casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces no nos llevamos bien con todo el mundo, son cosas que nos ocurren. Sin embargo, cuando reconocemos ese conflicto, ustedes han visto personas que han pasado por situaciones como adicciones. ¿Qué es lo primero que les dicen? Que tienes que reconocer la adicción. Y no solamente hablo de drogas y todo eso, hay otro tipo de adicciones que son a veces más complicadas todavía. Entonces, reconocer el conflicto es lo primero que nos va a ayudar para poder hacer estas galletas de la reconciliación. Si no lo reconocemos, no avanzamos. ¿Y saben por qué no nos gusta reconocerlo? Porque nos vuelve vulnerables. Porque ¿cómo le voy a contar a otras personas que estoy pasando por esto? ¿Cómo les voy a contar que tengo problemas con mis hijos? Que no me hacen caso, que todo el tiempo la casa se ha vuelto una locura de tanta discusión con ellos. Y entonces, ¿cómo va a ser posible eso? No, tengo que guardar la apariencia. ¿Cómo está todo? Está perfecto, no hay problema. No pasa nada. Entonces no estamos dando ese primer paso. Y saben, pasa mucho en comunidades como esta, que la gente se va y dice, es que nadie me ayudó con mi problema. Sabes, yo fui ahí porque quería resolver conflictos y nadie me ayudó. Pero siempre que vienes y te pregunta alguien, ¿cómo estás? O escuchan a Pepe que siempre lo dice, algo por lo que quisieras que oremos esta semana. Decimos, no, todo está. No se puede. Entonces, tenemos que dar ese primer paso. Luego tenemos que dejar la ofrenda en el altar. Es decir, nuestra religiosidad y a veces nuestros hábitos religiosos tenemos que dejarlos por un momento. ¿Sabes? Está bien que estés orando por un conflicto, está bien que estés orando por las personas con las que estás teniendo problemas, pero a veces es bueno dejar de orar y comenzar a actuar. Eso es lo mejor, porque yo a veces oro y le digo, Señor, manda fuego a la vida de esta persona, pero que lo consuma por completo, porque ya no lo quiero ver. ¿Cuántos tienen personas así en su vida que dicen, Dios, si pudieras consumirlo, te lo agradecería? Pero la verdad es que a veces nos escudamos en nuestras actitudes religiosas y decimos, no, es que primero tengo que orar y ayunar y después voy a buscar a esa persona. Pero la verdad es que no, a veces tenemos que dejar eso. Creo que fue San Francisco de Asís, si no mal recuerdo, que él dijo que la mejor forma de compartir de Dios es dejar de usar las palabras. Es decir, no tienes que leer textos bíblicos, no tienes que traer la Biblia bajo el brazo, sino él decía, la mejor forma es deja de usar las palabras, es decir, que vean realmente que algo está pasando en ti. Eso no significa perfección, significa que estás aplicando lo que estás aprendiendo. Y entonces, tercer punto, buscar a la persona. Sí, yo sé que este es el que más duele, pero yo no le hice nada. Fue él el que me hizo a mí. Pero es importante dar ese paso y buscar a la persona y decir, hey, necesitamos hablar. Porque a veces en casa pasa. ¿Saben? A veces tenemos esas actitudes de nos peleamos, pues a ver quién cede primero. Yo no voy a decir nada porque yo no hice nada y entonces que él o ella venga y me busque y entonces platicamos. Yo estoy dispuesto a perdonar, pero que me vengan a buscar a mí. ¿Saben? Si Dios quisiera enseñarnos de esa manera, Él jamás se hubiera hecho hombre. Porque los que lo ofendimos fuimos nosotros, y sin embargo Él vino y se hizo hombre y nos buscó para reconciliar nuestra vida con la del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos con tanta dignidad de decir, yo no voy a buscar a la otra persona?
yo no estoy dispuesto. Y buscar a la otra persona no solo es vamos a tomarnos un café. Buscar a la otra persona es voy a buscar esa reconciliación. Quizá la primer plática no va a ser la mejor, quizá va a ser la más hostil que pueda tener, pero voy a dar ese primer paso. Y si necesito otra más y otra más, lo voy a hacer porque quiero estar bien con los demás. Y 4, hablar y buscar la reconciliación. Esos son nuestros ingredientes. Reconocer, dejar, buscar y hablar. ¿Estamos claros con esos ingredientes? ¿Les gustaron? Yo sé que algunos después de esto ya no van a querer hablar. Cuesta mucho, de verdad que cuesta. No estoy diciendo que esto va a ser fácil, no estoy diciendo que va a ser sencillo, pero conforme empiecen a practicarlo, va a cambiar. ¿Quiénes aprendieron a manejar auto estándar aquí? ¿Alguien aprendió? ¿Y al principio era fácil o difícil? ¿Cuántos se lastimaron el cuello? ¿Fue fácil o difícil? ¿Y ahora? ¿Se dan cuenta? No era ni fácil ni difícil. Solo hacía falta que practicarlo. Esto lo pueden ver igual, parece difícil, pero no es ni fácil ni difícil. Es solamente que tenemos que practicarlo, empezar a poner en práctica poco a poco. A lo mejor al principio acabemos con más conflictos que soluciones, pero vamos a ir avanzando, vamos a ir teniendo ese cuidado. Entonces, para la preparación de estas galletas, necesitamos, número 1, tener una escucha activa. Y aquí yo sé que es donde muchos nos perdemos, porque nos gusta hablar. A todo el mundo nos gusta hablar y queremos dar nuestras razones y queremos dar nuestras soluciones y queremos dar todo lo que nosotros creemos que está bien, pero no nos gusta escuchar a los demás. En una ocasión yo tuve una cuestión complicada con una persona con la que estábamos desarrollando un proyecto y recuerdo que ellos empezaron a hacer cosas un poco turbias que a mí no me gustaron y yo empecé como hey, esto no me gusta, están yéndose por otro lado. Creo que el principio por el que comenzamos este proyecto se está perdiendo. Eso justamente que ustedes me decían que no les gustaba es en lo que se están convirtiendo ahora. Vámonos. Llegó un día en que yo creo que fue tanto el yo estarles diciendo esto que me hicieron una llamada y me dicen, oye, vamos para Cuernavaca porque tenemos que platicar sobre unas diferencias que creo que estamos teniendo. Yo, perfecto, vamos a platicar. Esa fue Ellos llegaron, nos sentamos a platicar y solo me dijeron, Gerardo, esta es la decisión que hemos tomado, estos son nuestros puntos y no hay nada que hablar. Y dije, ok, esa es la mejor forma de solucionar las cosas. Les dije, qué bueno que venían a hablar, pero está bien. Y me dicen, ¿tienes algo que decir? Le digo, pues ya tomaron una decisión. Lo que diga ahora ya no va a ayudar en nada. Ustedes están cerrados a escuchar, no tiene caso. Y cuando pasó eso, me hizo ver cuántas veces yo he actuado de la misma manera. He querido poner mis razones por encima de la comprensión, por encima del amor. Hace poco, y quizá algunos, porque hay involucrados que están aquí en esta situación, conocimos una persona que tiene una ideología sobre esta cuestión de los extraterrestres y de los ovnis y todo este tipo de cosas. Y entonces la plática empezó muy tranquila, pero después esta persona se empezó a alterar porque él decía, ¿es que ustedes creen en Dios? ¿Cómo es posible? Y se puso así como diciendo, qué ignorantes son por creer en Dios. Y yo decía, wow, qué fácil es poder decir eso, como también decir qué ignorante es creer en los extraterrestres, ¿no? Pero viendo todo esto que estaba pasando y después que reflexionábamos sobre esa situación, decíamos, ¿cuán lastimado tiene que estar esta persona para tener que reaccionar así sobre los demás?
porque me imagino que su día a día no es fácil tratar de hablarle a todo el mundo sobre los extraterrestres y sobre su creencia. No debe ser fácil. Cuántas burlas, cuántos rechazos, Y entonces él, sabiendo cómo reaccionan con él, con su forma de pensar, en lugar de decir, voy a ser más comprensivo con los demás, él reacciona exactamente ¿qué? Igual. Y él dice, ¿crees en Dios? ¡Qué ignorante eres! Y justo todo lo que le dicen, lo empieza a decir hacia el otro lado. Y eso empieza a correr en todas las filosofías que podamos encontrar. ¿Y qué va a ocurrir? Exactamente lo que ya sabemos. No va a ocurrir más que mal comportamiento en discusiones de ese tipo. Y todo el mundo va a gritar con sus razones y todo el mundo se va a ir a su casa enojado y por meses vas a estar pensando en qué tuviste que haberle dicho y cómo se lo tuviste que haber dicho. ¿Y te llevó a algún lugar eso? Absolutamente a nada. Vean a Jesús cuando trataban de ponerle un 4. Él siempre contestaba con amor. Decía, mira, es que esto es así. Decía, okay. Cuando trataron de meterle la situación de ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos, Jesús? A ver, dinos. Sí. Y él dice, bueno, ¿de quién es la cara que está en esa moneda? Del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Contestaba siempre en amor. Él pudo haber contestado 1000 cosas y tener la razón. Pero no lo hizo. Pero nosotros tenemos esa predisposición a decir, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. Entonces, aprendamos a escuchar a los demás. Pero escuchar es comprender por qué hablan y por qué dicen las cosas como las dicen. A pesar de que te esté gritando quizá. Trata de comprender por qué está levantando la voz. ¿Qué ha pasado en su vida para llegar a este punto? Yo conocí a esta persona en esta fase de su vida, pero no conozco el resto. Quizá en ese resto que no conozco hay cosas que él no ha sanado y entonces puedo entender por qué reacciona de esa manera. Y entonces no puedo reaccionar igual, porque en teoría yo he pasado lo mismo, pero yo he conocido a Dios. Y entonces Dios me está enseñando a cómo vivir mi vida todos los días. Estoy aprendiendo. No soy perfecto en ese sentido, pero estoy aprendiendo y puedo aplicarlo. Y entonces todo empieza ¿a qué? A cambiar. A veces ustedes ven personas que estamos aquí al frente y dicen, es que nunca se enojan, nunca pelean. Mira, se llevan tan bien. Ay, mira los hijos, tan bien portados. No, yo sé que de mí no dicen eso porque tengo un Mateo. Pero empiezan a todas estas situaciones porque creen que así es. Pero para llegar a ese punto se pasa un proceso. Y ese proceso se vive todos los días. Porque todos los días hay situaciones, todos los días se te atraviesa a alguien cuando vas manejando. ¿No es cierto? Apenas venía bajando 10 de abril y venía una muchacha corriendo por CFE y entonces yo iba dando vuelta y estaba la ruta ahí. Ustedes saben cuánto tiempo tarda en pasar una ruta, ¿no? Y estar esperando ahí es... Y venía corriendo, vio que yo iba dando vuelta y se paró. Entonces mi reacción fue parar el carro para que pudiera pasar porque vi que estaba la ruta ahí. Y entonces yo estoy seguro que la gente la vio porque estaba justo la ruta así enfrente. Ella cruza, pero justo cuando está cruzando a mitad de calle, la ruta se arranca y se va. Y ella hizo una reacción así como hacia el cielo, como diciendo, ¿por qué a mí? Y Yamel dice, pobrecita. Yo sí iba a estar un rato ahí esperando. Y es desesperante eso, ¿no? Pero son ese tipo de situaciones. ¿Qué habrá pasado? Porque hay personas que no reaccionan así. Hay personas que se les va a rato y decir, me quedo aquí, espero y no hay problema. ¿Qué habrá pasado en su día para llegar a hacer esa reacción? Porque es raro ver a alguien que voltea al cielo porque se le fue la ruta. Pero hizo esa reacción. Entonces, escuchar activamente a las personas es comprenderlas. Y
entender sus razones antes de anteponer las mías. El segundo paso en esta preparación es evitar la culpa. Y esto lo hemos escuchado mucho, no voy a meterme mucho en este punto, pero es deja de culpar a los demás como un principio para resolver tus situaciones. No podemos culpar a los demás porque no sabemos qué fue lo que provocó esa situación. ¿Saben? Yo soy muy distraído y a veces he recibido mensajes de WhatsApp donde me dicen, oye, te vi en tal lugar y te saludé y ni me volteaste a ver. No te vi. O sea, si yo salgo con la consigna de voy a ver a esta persona y la voy a saludar en ese lugar donde, pues quizá, pero a veces no soy, Yamel tiene más facilidad, a veces ve carros pasar demasiado rápido y me dice, mira, era fulano de tal y nos saludó, y yo no lo vi. O sea, de verdad no lo vi. Entonces, esa persona puede culpar, o yo puedo culpar, y todo el tiempo estamos culpando a todo el mundo por las cosas que ocurren. ¿Cuántas veces han escuchado personas decir, tengo problemas económicos por culpa del presidente? ¿No? O si mi jefe me pagara más, yo no estaría tan mal. Si mi esposa me pusiera lunch en la mañana, yo no gastaría tanto comiendo en la calle. Y siempre culpamos a todos los demás, ¿no es cierto? En una ocasión, yo llegué a la escuela con Mateo y no llevaba el uniforme porque no se había secado, pero era lunes. Y cuando le dije a la maestra, maestra, disculpe, es que no se secó el uniforme. La maestra me dijo, ¿no se secó o no lo lavó a tiempo? Y yo dije, cierto, el clima no tuvo la culpa. La culpa la tuve yo. Pero es algo natural, siempre lo hacemos, así que evitemos culpar a los demás si queremos encontrar una solución a esas relaciones que necesitan esa reparación. Si no, sigue culpando a todo el mundo, te vas a sentir feliz. Tercer paso en esta preparación es aceptar la responsabilidad. No importa, escucha bien, no importa cuál sea la situación, estoy seguro que vas a encontrar algo en lo que eres responsable. No importa, has encontrado gente que tú vas manejando bien tranquilo y vienen atrás como desesperados aventándote el carro porque van tarde a su trabajo. Y tú no te mueves. Tú te quedas ahí y dices, no es mi culpa que el tipo vaya tarde. No nos cuesta nada a veces decir, pásale, hay espacio, pásale, ve, tú llevas más prisa que yo. Pero al rato, por esa prisa, te da un pequeño llegue y entonces dices, ¿cómo es posible que me...? Entonces cuidemos y aceptemos nuestra responsabilidad. Y anotemos, ¿cuál podría ser mi responsabilidad en esto si yo creo que no tengo responsabilidad? ¿Cuál sería? ¿Cómo puedo encontrar? Tomando el primer punto, escuchando activamente a las personas. Ahí voy a darme cuenta y decir, es cierto, no me había dado cuenta de esta situación que sí estoy haciendo y no le había puesto atención. No me había dado cuenta de eso. Entonces, desde ese momento en que la gente me empezó a mandar mensajes que me habían saludado, fui a ver a mi buen amigo optometrista y me cambió los lentes. Y eso me ha ayudado un montón. Y cuarto paso para esta receta es busca soluciones. Y buscar soluciones no tiene que ver con solo tus razones. Buscar soluciones es tener las razones de ambas partes y entonces todo empieza a solucionarse. Les voy a platicar algo. Yamel es más de dormir más tiempo que yo. Y entonces, particularmente, el poco tiempo que yo duermo, pues me gusta como no tener tanto ruido. Pero a Yamel como que eso no se le da. Y entonces cuando ella se levanta es de, ya me levanté y todo el mundo tiene que levantarse. Y entonces ella dice, el sol nos tiene que dar porque la vitamina D y todas esas cosas. Y entonces uno está bien dormido y abre
es un poquito molesto. Pero, sin embargo, yo me quedo a trabajar más por las noches porque como que la creatividad me aflora más, no hay quien me moleste, me pongo mis audífonos y empiezo yo a trabajar. Entonces no hay interrupciones, no hay nada de eso y ahí soy feliz. Pero a ella le molesta la luz. Y entonces si hay un poquito de luz, de verdad así, un poquito de luz, ella no puede dormir. Y entonces todo el día siguiente se la pasa diciendo, no pude dormir porque estaba entrando la luz y ya saben. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué puede hacer ella ante estas situaciones? Pues escuchamos ambas partes y decimos, a ver, vamos a solucionar esto. ¿Sabes? Si voy a trabajar por las noches, voy a evitar hacer ruidos para que tú puedas dormir, pero si me ves dormido por las mañanas, no me despiertes hasta que suene mi despertador porque ya tengo mis horitas contadas para dormir. Y así nos llevamos bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que yo entro y veo que hay un poco de luz, aunque ella está dormida, yo trato de quitarle esa luz extra. Sin embargo, ella cuando me ve con mis audífonos bien concentrado, se para enfrente de mí y empieza a hablar. ¿Qué dice? No tengo idea. Pero después me pregunta, oye, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ¿de qué? Es que te estaba diciendo algo, no te vi. Yo vi que te paraste, estabas haciendo algo, pero no te vi, que estabas hablando conmigo. Entonces ocurren estas cosas, pero vamos encontrando esas soluciones y nos empezamos a llevar bien. Empezamos a tener más armonía, aunque después surgen otras situaciones, pero nos empezamos a llevar bien. Si no te agrada algo de alguien, díselo. Esa es la mejor forma. Si no te gusta cómo te trata alguien, díselo y se soluciona. Pero si no lo dices y te vas a tu casa y dices, es que cómo es posible, siempre me hace lo mismo, eso no me gusta, no vas a encontrar ninguna solución. Al contrario, eso va a ir agravándose y sigues comiendo de ese plato del resentimiento, sigues molesto por muchas cosas que pasaron hace 20 años y sigues teniendo problemas. Y después pasa el tiempo, esa persona ya no está en este mundo y dices, ¿cómo me gustaría sentarme a tomar un café con esta persona? No me importa cómo era. ¿Cómo desearía tener 5 minutos con esa persona y poder platicar un momento? Pero ya no se puede. Hoy tienes que pensar en cuántas de esas relaciones están rotas y necesitan esa reparación. Y no va a ser que hoy sales y le llamas a todo el mundo y todo se soluciona, pero sí empieza a buscar cómo puedes preparar estas galletas de la reconciliación. Y de verdad, literalmente, tomar unas galletas y tomarte un café con alguien y decirle, necesitamos hablar. Ya no deberíamos de pasar más tiempo con esta situación. Sé que tengo culpa en esto y me gustaría arreglarlo. ¿Cómo crees que la otra persona se va a sentir? Porque somos inteligentes, la persona sabe que te está haciendo daño. ¿Cómo se va a sentir cuando tú le digas, creo que yo tengo culpa en esto? Se desarma completamente y dice, ok, vamos a hablar. Eso es extraño de ti. Vamos a hablar. No creo que lo estés haciendo por molestarme, pero vamos a platicar. En una ocasión, y creo que se los platiqué, no sé si fue en los grupos, que por cierto, conéctense a los grupos, están invitados. Un asesino serial estaba siendo juzgado. La gente pasaba, familiares molestos con ese hombre. ¿Se imaginan lo molestos que van a estar si mataron a tu familiar sin razón alguna? Y le decían, te odio, ojalá te pudras en el infierno. Y eso era lo bonito que le decían, había cosas más fuertes. Y el hombre estaba ahí como si no le estuviera hablando nadie. Estaba sin parpadear, estaba súper tranquilo, como que él no mató a nadie.
De verdad, era una reacción que yo creo que los familiares se enojaban más y le decían más cosas. Pero pasó un hombre barbudo, no era Santa Claus, pero ese hombre le habían matado a su hija. El asesino estaba ahí enfrente, se para en el micrófono y le dice: yo no te odio, al contrario, pido a Dios por tu vida y le pido a Dios que yo pueda amarte a pesar de lo que hiciste. Y empezó a hablarle palabras así. ¿Saben qué pasó con ese hombre? Empezó a llorar como niño. Fue increíble. Y cuando yo vi ese video, que ya tiene muchos años que pasó esto, dije: más claro ni el agua. La respuesta para tener mejores relaciones es el amor que la razón. Porque todos esos familiares tenían razón de sobra para gritarle a ese hombre todo lo que le querían gritar. Pero el amor, que es irracional, porque si lo vemos, es irracional que Dios dijera: voy a enviar a mi hijo a que pase todo ese proceso. Es irracional. Y el amor irracional de ese hombre hizo que ese asesino ese día se conmoviera y quizá en ese punto se arrepintiera de todo lo que había hecho. Algo que toda la razón de todos los familiares no había podido hacer. Díganme si eso no es una gran enseñanza que Dios nos pone. Por eso, volvamos a leer, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, y quiero que esto se quede grabado en sus corazones. Dice Mateo: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Creo que a través de esto Dios nos dice: hay que hacer cambios todos los días. Y entonces quiero dejarlos con esta frase que, siguiendo esta tradición de Pepe, que mi respuesta no sea comida de microondas, sino cocinar y cambiar. Porque es fácil tomar acciones como esas 4 Cs, pero no es fácil cambiar. Y llévense esto: si a lo mejor se les dificulta aprenderse estos textos bíblicos, acuérdense que es más dulce la reconciliación que la venganza. Y sé que muchos dicen que la venganza es dulce, pero ese dulce te dura muy poco el gusto, porque después viene el remordimiento. Así que dejemos de lado todas esas cosas y empecemos a perdonar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias en esta tarde por la vida que tú nos das de reconciliación. Señor, hoy yo te quiero pedir que me muestres cómo tengo que comenzar este proceso para poder reconciliarme con todas estas personas, que hay conflictos, que hay situaciones. A lo mejor, Señor, no ha pasado a mayores, pero sé que hay cosas ahí que estorban, que no me gustan, que, Señor, sé que si las dejo van a llevarme a cosas peores. Por favor, enséñame, Señor, a ser lo suficientemente humilde para poder decir que tengo cierta responsabilidad en esta situación. Señor, enséñame a reconocer qué es lo que tengo que hacer para que estas relaciones se puedan reparar y que no vaya a ser demasiado tarde, Dios, y deje pasar demasiado tiempo que no pueda tener esa plática que desde hace años quizá he querido tener con ciertas personas. Señor, yo te pido que tú llenes de amor a esta comunidad antes que de razón.
para que puedan tener mejores relaciones, para que puedan disfrutar más de esta vida, para que podamos dejar de complicarnos y en el momento que tengamos alguna situación difícil, Señor, podamos reparar esas relaciones lo antes posible. Enséñanos a practicar cada una de las cosas que aprendimos durante estas 4 semanas con respecto a las relaciones en nuestra vida y podamos seguir avanzando en lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.